es el tema de archivos. Ustedes ya deben haber empezado a ver con Claudia también todas las cuestiones de archivos y demás. Lo vamos a hacer sobre el enunciado, ¿se acuerdan de los Juegos Olímpicos? Si lo tienen por ahí a mano. Ese que habíamos hecho y practicado registros y arreglos de registros, y primero lo habíamos hecho con arreglos y matrices, para que vean cómo podríamos implementarlo con, esperen que estoy admitiendo acá a sus compañeros, con el concepto de archivo. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que teníamos que guardar de cada alumno, de cada participante al Juego Olímpico, el nombre, el país al que pertenece y la cantidad de medallas de oro, de plata y de bronce? Entonces podrían haber hecho, cuando lo habíamos trabajado con arreglo y matrices, y que eran 500 participantes, ¿no? Entonces podrían haber hecho por un lado una matriz con el nombre y el apellido, el nombre y el país, porque ambos eran con un string de 50. Entonces los podrían unificar desde 1 hasta 500. Y por otro lado, teníamos la cantidad de medallas de oro, de plata y de bronce de cada uno de esos participantes, y lo tendríamos que haber hecho en una segunda matriz, también de 1 hasta 500, pero de tipo entero. Cuando pasamos a ver el tema de arreglo de registro, lo que hacíamos era, o registro también, esperen ahí, sigo admitiendo, lo que hacíamos lo unificábamos. O sea, pasábamos todo a un único arreglo de 500 filas, pero en cada una de las filas teníamos la posibilidad de guardar el nombre, el país y la cantidad de medallas de oro, plata y bronce, haciendo un registro, definiendo un registro con estos 5 campos, y en cada una de las posiciones del arreglo guardábamos esta información. ¿Cuál es el problema que tenemos si usamos un arreglo de registros? O la limitación, digamos. Cuando ustedes hacen un programa y tienen todo esto cargado en la memoria. ¿Qué les parece? ¿Dónde está guardado este arreglo de registros? Físicamente. En la RAM. En la RAM. En la memoria RAM, exactamente. En la memoria de trabajo, eso es cuando ustedes compran un equipo, les dice 4 GB, o 8 GB o 16 GB de RAM. Y entonces, ¿eso qué significa? Que es muy rápida, entonces nosotros podemos cargarle datos, buscarlo, ordenarlo, mostrarlo, y es casi instantánea la respuesta. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Que se pierden al momento de cerrar el programa. Y perdemos todos los datos. Ese es el objetivo de este nuevo tema del concepto de archivos. De en algún lugar en el disco, o sea acá en el disco local de la PC, o si nos conectásemos a un servidor, siempre que tengamos acceso a algún lugar, por ejemplo yo acá voy en el disco C, voy a crear una carpeta que le pongo Pascal, por ejemplo, y acá adentro quiero empezar a guardar información. Acá tengo un punto .dat. Este punto .dat es un archivo que lo crea el lenguaje, y adentro tenemos guardada información. Entonces lo vamos a borrar, así después lo creamos de nuevo. La extensión del archivo depende del lenguaje, ¿no? Este punto .dat es una de las características de un archivo hecho en Pascal. Entonces la idea sería que todo esto que tenemos no deje de ser no persistente y pase a ser persistente, o sea que lo tengamos siempre guardado en una memoria, en este caso, en una memoria secundaria. O en particular, para nosotros va a ser el disco rígido. ¿Cómo se guarda esto? Bien. La otra ventaja de que esto es volátil, y acá lo vamos a tener de manera persistente, ¿cuál sería una segunda ventaja, y también importante, de trabajar con archivos?
respecto de un arreglo unidimensional, arreglo bidimensional o arreglo de registro que están todos en la memoria RAM. ¿Qué se les ocurre? El límite máximo sería lo que permite el disco. Claro, vieron que acá siempre cuando nosotros definimos un arreglo de registros o un arreglo común, unidimensional o una matriz, tiene que tener un límite, una dimensión, y no tenemos que pasar de ese límite preestablecido. En un archivo no es necesario eso. En un archivo lo que se considera es cada estructura de datos, por ejemplo, acá vamos a poner el nombre, el país, que es un tipo de registro, ¿no? Oro, plata y bronce, cada uno con sus tipos de datos, pero este archivo que está en la memoria secundaria, puedo guardar un conjunto de datos, un registro asociado con este diseño, por ejemplo, no sé, Juan, que es de Perú y ganó una medalla de cada tipo. Ese sería el contenido de un registro, pero en vez de estar guardado en la memoria RAM, va a estar guardado en un archivo que tiene este diseño. Y estos serían sus datos. Y la particularidad del archivo es que el índice empieza desde cero, no como los que veníamos trabajando en los arreglos y las matrices, que era de 1. Siempre la primera posición donde guardamos la información empieza desde el 0. Y después podemos hacer otro conjunto de datos, siempre con esta estructura, ¿no? Y los datos se guardan de a bloque, o conocido también como registro, el concepto de registro. Y ahí ponemos, no sé, Pedro, que es de Argentina y ganó esta cantidad de medallas. Y así seguimos creciendo y lo podemos hacer casi indefinidamente. La única limitación tecnológica es, como mencioné recién, sería la capacidad de crecimiento del archivo en cuanto al tamaño del disco. Pero por supuesto que estos archivos que ocupan muy pocos datos, imagínense un disco de 1 terabyte, por ejemplo, podría almacenar cientos de millones de registros en un archivo .dat. Podemos asumirlo indirectamente como que tiene un crecimiento casi ilimitado. Esa sería la otra gran ventaja, ¿no? No perder nunca los datos que están acá, guardados en el disco, en algún lugar, y que pueden crecer de manera casi indefinida. ¿Y cuál es la desventaja respecto de trabajar con un arreglo unidimensional o bidimensional o un arreglo de registro? Alguna tiene que tener, si no, porque no usamos archivos directamente y chao. ¿Que se pueden combinar distintos tipos de datos? ¿Puede ser? Sí, acá también. En un arreglo de registro también. El arreglo de registro sería muy parecido a un archivo. La diferencia con el archivo es que arranca con el índice 0, pero no tiene tope. Esa sería la ventaja del archivo. ¿Pero qué desventaja tiene el archivo respecto de...? Solo se puede traer un registro del archivo. Al mismo tiempo, a la vez. ¿Más de un registro a la vez? No, que solo se puede traer un registro a la vez. Ajá, ¿a dónde? De los archivos. ¿Y traer a dónde? Es decir, pues si vos traes... A la RAM. A la RAM. Sí, ¿y eso qué implicaría? Que si querés compararlo con otro, tenés que guardarlo en otra memoria auxiliar y después traer otro. Y traer otro, y así. Y eso significa que yo estoy interactuando permanentemente con el disco. ¿Y qué es más rápido? ¿Con la RAM o con el disco? Con la RAM. Entonces, esa sería la limitante del archivo, ¿no? Que yo tengo que estar haciendo interacciones entre el procesador y el disco rígido, y esto es más lento. Porque yo voy moviendo de bloques desde acá hacia la memoria y de la memoria hacia el archivo. Y siempre se mueven por bloques en conjunto, o sea, por registro. Se graba un registro completo o se sube un registro desde el archivo hacia la memoria RAM.
O sea que acá nosotros tendríamos que tener una variable, vamos a ponerlo acá, por ejemplo, una variable de tipo registro, vamos a ponerlo así, variable de tipo registro, medallas o medallero. Y esa variable tiene todos estos campos como contenido, porque es una variable de tipo registro, no un arreglo, sino una variable. Y lo que se trabaja con esta variable es el ida y vuelta. O sea, a ver si tengo una flechita por acá. Acá está. No, esta no. Uy, se me perdieron en el Excel la flechita. Acá está. Entonces, cuando yo voy a grabar algo en el archivo, tengo que llenar esta variable de registro y hacer esto. Por ejemplo, si cargo estos datos, los cargo en la memoria RAM, que es lo que aprendimos a hacer hasta ahora, ¿no? Con una serie de readline en BTR medallero, variable tipo registro medallero, punto nombre, punto país, punto oro, punto plata, punto bronce. La variable es una sola, le cargo estos datos y después transfiero esta variable, que es de tipo registro, a una posición particular del archivo. Y al revés lo mismo. Si yo quiero hacer, por ejemplo, pasar los datos que están en este registro y subirlos a la memoria RAM, y entonces de esta manera estaría transformando, o transfiriendo, mejor dicho, estos datos y pisaría los datos guardados y los estaría leyendo. Leer significa transferir datos que están guardados en el disco, en un registro del archivo, en este caso en el registro 1, sería la segunda posición del archivo, a la memoria RAM, a una variable de tipo registro. Esa sería la función de lectura, ¿no? Este sería el read. Estoy leyendo del archivo y subiéndolo a la memoria RAM. Y este sería el write. Estoy grabando desde la memoria RAM en el archivo. Siempre la variable tiene que estar creada y disponible en la memoria RAM, y lo tengo que guardar y le tengo que decir en qué posición del archivo lo voy a hacer. Vieron que acá son parecidos a los comandos que usábamos en Pascal. Ahora después vemos cómo lo distinguimos, si es una lectura por pantalla o una lectura de un archivo, por ejemplo. Bueno, hasta acá estamos. Con las ventajas, las desventajas y por qué nos convendría usar archivos. ¿Alguna duda? Seguimos. Profe, ¿Sí? el write diría siempre cada vez que o sea, terminaste de cargar, digamos, en un arreglo, en una variable, lo que sea, después se escribe, ¿no? Si no entendí mal. El Es para write guardar los datos en el archivo. para guardar los datos en un registro del archivo. Exactamente. Y el read es al revés. Para leer de algún registro del archivo, ahora vamos a ver cómo hacemos para posicionarnos y para llevar el control del archivo, siempre a través de sus registros. Los registros serían las posiciones, como serían las instancias o la ocurrencia de cada uno de estos campos en registros diferentes. Acá podremos tener otro, por ejemplo. Y así, como les decía, hasta todos los que querramos. Juan Pedro, vamos a hacer un Luis, vamos a poner así, que también es de Argentina y bueno, este le fue mejor. El read lee desde el archivo y lo sube a la memoria RAM. Y el write es al revés. ¿Por qué necesitaríamos subirlo desde el archivo a la memoria RAM, por ejemplo, a una variable que tiene que tener el mismo tipo? Para poder mostrarlo. O para poder compararlo, comparar un registro con otro. Entonces podríamos llegar a tener dos variables de registro. En uno leemos un registro y en otra variable leemos otro. Y a partir de ahí comparamos una variable con otra. Pero siempre en la memoria RAM. Y después al revés. Tenemos que llenar esta variable en la memoria RAM con sus datos cuando queremos empezar a guardarlos definitivamente. Antes lo poníamos en un
arreglo de registros. Entonces, por ejemplo, poníamos en el arreglo de tipo registro medallero, en la posición, supongamos, I, punto nombre. Y eso lo que hacía era llenarnos en la primera fila del arreglo, cuando I valía 1, y nos cargaba el nombre, después el país, plata, oro, plata y bronce, ¿no? Con el punto. Y ahí estaríamos trabajando con un arreglo de registro, lo que teníamos acá hecho antes. Ahora lo que queremos hacer es guardarlo en el disco rígido, en un archivo, y eso se hace a través de una variable de tipo archivo e intercambiándonos siempre con algo parecido al formato de un registro a través de la memoria RAM, grabando o leyendo. Bueno, por lo tanto necesitamos definir una variable. Las variables tienen que ser una variable, como siempre trabajamos con variables simples o con arreglos o matrices o arreglos de registro. Para trabajar con un archivo también necesitamos una variable. Una variable que apunte, ya que estamos con las flechitas, esta variable que vamos a definir acá, que apunte al archivo y nos permita hacer este trabajo. O sea, el intercambio entre esta variable y el archivo es también a través de una variable de tipo file. ¿Cómo se declara eso? Por ejemplo, nosotros tenemos el tipo de datos, que es el que venimos trabajando. Esto me quedó acá en estado. Debe ser otro ejemplo. Nombre, país, oro, plata, bronce. Tenemos esta estructura de registro. Ese es el tipo de datos definido por el programador. Nosotros podemos definir variables que sean de tipo deportista, como esta, por ejemplo. Podríamos llegar a definir arreglos de este tipo de datos, como el que teníamos acá, eso es lo que hemos hecho en las clases anteriores, ¿no? Y ahí teníamos un arreglo de registros. Y ahora lo que vamos a necesitar para guardar acá toda esta información en el disco es acá lo definí como un tipo de datos, que es un file of deportista. O sea que este nuevo tipo es un archivo de tipo deportista. Se podría haber puesto así también directamente, ¿no? La variable es una variable de tipo archivo con esta estructura de datos. Siempre tiene que hacer referencia a una estructura de datos, en este caso un registro, que es qué es lo que vamos a guardar en cada uno de los registros. Pero la variable es de tipo file. Esto significa que en esta variable, en este nombre lógico, acá lo hice con un tipo de datos, en la variable medallero, yo voy a poder acceder a un archivo y voy a poder guardar datos, siempre con el bloque este de registros, o leer datos desde el archivo. Eso como primera instancia. En este caso nuestra variable se llama medallero, es de tipo fdep, o sea que es una variable de tipo file, y esa variable en realidad lo que tiene adentro no es, si bien la definimos a la variable, no tiene toda esta estructura de datos, porque todo esto está guardado en el disco. Lo que tiene básicamente adentro, que aunque no la usamos puntualmente, es la dirección de memoria donde comienza toda esta información. Sería por acá, ¿no? Donde está almacenado físicamente todo esto, para después poder ir a manipular toda esta información, pararse en el registro 0, en el 1, en el 2, y subir y bajar registros. Sería como un puntero, ¿no? Como ese es el objetivo de esta variable. Pero necesito una variable que apunte a ese archivo para poder hacer todo este trabajo. Una vez que tenemos la variable definida, lo otro que hay que hacer es vincular esta variable, que yo quiero que me interactúe y me represente a toda esta información almacenada físicamente, ahora obviamente no tenemos nada, ¿no? Con un lugar físico en el disco. Por ejemplo, este. Yo quiero que en esta carpeta, en el disco C, en la carpeta Pascal, y dándole un nombre, como decía acá, medallero.dat, esa variable se vincule con este archivo físico. Porque acá físicamente, en el disco rígido, va a estar guardada la información. Eso se hace
con otra función que se llama coma. Vincular una variable de tipo archivo con el archivo físico propiamente dicho, con el punto .dat, en un lugar específico del disco. De lo que ustedes ya vieron con Claudio, ¿se acuerdan? Assign. Assign, exactamente. Acá el assign tiene dos parámetros, separado por coma. Siempre, todas las funciones que vamos a ver, que nos van a permitir trabajar, como el write, el read y el assign y otros más, siempre tienen como mínimo una variable que es esta, la variable de archivo. Vamos a poner genéricamente este nombre. El nombre lógico que me va a representar a todo un archivo. Entonces, cuando yo quiero hacer el assign, le tengo que poner como primer variable la variable de tipo archivo. En este caso medallero, ¿no? Y como segundo parámetro, entre comillas, lo que le tengo que poner es la ruta, el path, más el nombre, o sea, el punto .dat. De esa manera estoy vinculando esta variable de archivo, que sería medallero, con la información de dónde quiero que se aloje toda esta información físicamente, en qué lugar es preciso y cómo se va a llamar. Por ejemplo, acá, si yo en algún lugar del programa normalmente se hace un procedimiento de inicio, se pone el assign, el nombre de la variable, en este caso medallero, la variable lógica de tipo archivo, la que me va a representar el archivo, y después, como segundo parámetro, esto, sed, dos puntos, Pascal, con las barritas, ¿no? ¿Dónde va a estar? ¿En qué carpeta va a estar? Y cómo quiero que se llame el archivo. Pero este es el que se va a ver acá, en el explorador de Windows, se va a ver y va a aparecer con ese nombre, con ese punto .dat. Tienen que tener la precaución de que esto, por ejemplo, la carpeta Pascal dentro del disco C, nosotros tengamos permiso de acceso, si lo trabajaríamos del lado de un servidor, y que también ya esté creado. No es que se crea todas las carpetas automáticamente, sino que todo esto ya debería existir y nosotros deberíamos tener acceso como usuarios que estamos trabajando dentro del equipo. Esto sí se va a crear solo. Pero la assign no lo crea, sino lo que hace es establece la vinculación. La vinculación entre la variable de tipo archivo, que está definida acá arriba, esta que estamos trabajando, que es un file of deportista, o sea que en cada posición del archivo yo voy a guardar toda esta información, todos estos campos del registro, y entonces me vincula la variable de tipo archivo con un lugar en el disco y el nombre del archivo. Pero hace sola esa vinculación, no es la creación del punto .dat. ¿Cómo hacemos para crear el punto .dat? ¿Qué función usarían? Rewrite. El rewrite. Hay uno que se llama rewrite y otro que se llama reset. Siempre, como les digo, como mínimo, todas tienen parámetros, como mínimo hay una que es la variable de tipo archivo. En este caso sería medallero. ¿Qué es lo que hace el rewrite? Viene para acá, se para en el C Pascal y se fija si hay un archivo que se llama medallero.dat. Si está, lo borra, lo hace desaparecer y crea uno nuevo. Y si no está, como ahora, lo va a crear. Ahí va a aparecer por primera vez acá medallero.dat cuando se ejecute el rewrite. El reset, a diferencia del rewrite, también tiene un parámetro, necesita la variable de tipo archivo. Vieron que el assign tiene dos parámetros, el rewrite y el reset tienen uno solo. Acá sería reset medallero, por ejemplo, en el caso nuestro. Y lo que hace es buscar, siempre donde esté definido o asignada esa variable a esa ruta, con ese nombre, si existe el medallero.dat y lo abre. Y se posiciona en el registro 0, acá. O sea que esta variable, medallero, apunta acá,
a donde está Juan Perú 111, al registro 0. Ese es el objetivo del reset. Lo que pasa es que si yo hago un reset de un archivo que no existe, me da un error. Me va a decir, no puedo vincular esta asignación que vos tenés, cuando quiero venir a abrir el archivo, no existe en el disco. Entonces, para nosotros trabajar con un programa, con un archivo, tenemos que crear la variable de ese tipo de archivo, asignarla a un lugar físico con un nombre y alguna vez, en algún momento, hacerle un rewrite para que lo cree. Después sí podríamos ir haciendo un reset, excepto que de acuerdo a la lógica del programa, en algún momento lo queremos hacer desaparecer y arrancar de nuevo a todos los registros, entonces ahí sí deberíamos ejecutar el rewrite, pero eso es medio raro. Como mínimo una vez se tendría que ejecutar. Para eso existe esto que está acá. Cuando uno arranca el programa, esto se puede poner adentro de un procedimiento, nosotros definimos la variable medallero de tipo file, la asignamos a una ruta con un nombre y queremos que el rewrite se ejecute una sola vez. Después no, porque si no, cada vez que entramos al programa vamos a tener el problema que teníamos antes con la memoria RAM, lo va a hacer desaparecer el archivo. Entonces, para eso existen estos dos indicadores que lo que hacemos es el pesos i menos y el pesos i más, así como están escritos entre llaves. Esto lo único que hace es desactivar los mensajes de error de Pascal. Con el menos lo desactiva y con el más lo activa. ¿Por qué lo desactivamos? Porque nosotros queremos hacer un reset, después de haber hecho el assign, ¿no? Este es el comienzo del programa. Se ejecuta el reset, si llega a no existir, como en este caso, ¿no? No hay nada, esto me va a dar un error. Pero yo no quiero que el programa se frene y me dé un error. Quiero seguir trabajando. Entonces, ahí existe otro comando interno, que es el resultado, el IORESULT, Input Output Result. Esta es una variable interna también de Pascal, que si da 0 es que está todo bien, y si da 2, por ejemplo, hay un error. De hecho, acá va a ocurrir un error porque no existe. Es la primera vez que voy a estar creando el archivo. Entonces, necesito desactivar el mensaje de error, forzar un reseteo para ver si está o no. Si no llega a estar, o sea que esto me da 2, o sea, se pone con 2 esta variable interna de Pascal, significa que esto no funcionó. Y no funcionó porque no existe, ¿no? Entonces ahí ejecutamos por el verdadero el rewrite. Y después sí, activamos y sigue el programa. Esto se hace al principio cada vez que yo ejecuto el programa. Se define la variable de tipo archivo, la asigno a este lugar, con este nombre, desactivo los mensajes y hago un reset. La segunda vez que ejecute el programa, en algún momento, esto ya me va a dejar de dar error porque ya fue creado en una primera instancia de ejecución del programa. Entonces esto ya no me da error, por lo tanto el IORESULT no toma el valor 2 y sigo, ¿no? O sea, vuelvo a activar los mensajes y eso es lo que va a pasar desde la segunda hasta las infinitas ejecuciones que yo haga del programa. Nunca más me va a dar error el reset, excepto que alguien venga manualmente y me haga un chiste y me borre el archivo, ¿no? Pero bueno, para eso uno tiene que hacer políticas de backup, guardar todos los archivos, como si estuviésemos trabajando con una base de datos, tener políticas de seguridad para que no se rompa el disco y yo pierda todo. Y de esta manera entonces nos aseguramos de que el rewrite se ejecute. Siempre ven el reset y el rewrite tienen un único parámetro que es la variable de tipo archivo el archivo sobre el que yo quiero trabajar. Hago el reset, si no me da error sigo, y si me llega a dar error, quiere decir que no existe, ahí recién lo creo, pero esto una sola vez al principio. ¿Se entendió? Esta primera parte. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Esto después ya lo tienen subido ahí en el Drive, por si lo quieren copiar. No vamos a trabajar habitualmente con un único archivo. Uno puede trabajar a través de un programa con múltiples archivos, con 2, 3, 4, 5 archivos, cada uno guarda su respectiva información. Vienen como en un trabajo práctico. Ustedes pueden llegar a tener un archivo de clientes, otro de productos, otro de proyectos, otro de ciudades.
son múltiples archivos. Cada archivo va a tener su variable de tipo archivo. Y deberíamos hacer este primer procedimiento, esto que está acá, por cada uno de los archivos que tenemos, porque lo tenemos que vincular. Cada variable va a apuntar a un punto dato. Entonces, si tienen 4 archivos, van a necesitar 4 variables de tipo archivo y crearlas en algún momento. Y si no, resetearlo para que quede abierto el archivo y disponible para seguir usándolo. Una vez que nosotros tenemos la variable definida, relacionada, creado o abierto el archivo, lo que tenemos que hacer es empezar a manipular los datos, y para eso existen estos dos comandos o funciones, el read y el write. Este me permite leer datos, o sea, desde el archivo hacia la memoria RAM. Y el write al revés, grabo los datos. Y tienen 2 parámetros, los dos. O sea, ¿cómo distingo un read en un lenguaje, por ejemplo en Pascal, de una lectura que ustedes antes hacían readline y acá ponían la variable? Bueno, o read y la variable. Entonces acá ponen solamente el read y se van a dar cuenta que esto es la lectura de un archivo porque tiene 2 parámetros. La variable de tipo archivo y la variable de tipo registro. Entonces tienen que decirle de qué archivo quieren leer y a dónde lo quieren guardar. Esto es todo lo que vamos trabajando de tipo archivo. Y esta es una variable que tiene que estar declarada, definida, pero va a estar en la memoria RAM. Cuando grabamos es al revés. Es la operación de guardado. Siempre es archivo, registro. O sea, lo que está acá, en esta variable de registro que está en la memoria RAM, se va a guardar en el archivo. Como ven, acá no estamos indicándole de qué registro, o sea, de qué posición del archivo. Sí es la operación de lectura, que sería este camino, de la secundaria del disco a la memoria RAM, o la operación inversa, de la memoria RAM al disco, con el write. Desde dónde leemos en el archivo o hacia dónde grabamos en el archivo, en qué posición, en la posición actual en la que esté el archivo. O sea, esta variable medallero va a estar apuntando a algún lado siempre. Cuando la definimos y la asignamos y le hacemos un rewrite o un reset, lo que hace este medallero, como les digo, siempre, por ejemplo, después del rewrite o después del reset, va a estar apuntando acá, a la posición 0. O sea que si yo ejecuto un read, me va a levantar el primer registro que yo tenga grabado. Y si ejecuto un write, me lo va a guardar lo que haya tenido en la memoria RAM en la primera posición del archivo, en la posición 0. Porque no le dije otra cosa. Por supuesto que cuando vamos a hacer un write, tenemos que tener la precaución de que previamente cargar los datos, pedir, por ejemplo, cómo es el nombre, el país y la cantidad de medallas que ganó, pedirlo por consola, para poder después grabarlo en el archivo. Y se graba el bloque completo. El registro completo no es que yo vengo y cambio esto directamente, sino que de un registro completo viene y se pisa acá. Al principio, si no le dije otra cosa, lo va a hacer en la posición 0. La particularidad, y eso también se tiene que tener en cuenta, es que tanto el read como el write, después de hacer la lectura o después de hacer la escritura, automáticamente el puntero se mueve una posición. Entonces yo cargué estos datos en la memoria RAM, ejecuté un write, todos estos datos se van a venir a guardar en la posición 0, pero el puntero hace esto, automáticamente viene para acá. Siempre esta variable de tipo archivo, ¿no? Si vuelvo a hacer una carga de datos en la memoria y grabo, se va a grabar acá. Y automáticamente hace esto. Por eso nosotros, cuando estamos trabajando con archivos y grabamos, lo mismo en la lectura. Si nosotros hacemos un reset, ejecutamos un read, se va a levantar en la memoria RAM, en donde le digamos, en esta variable de registro, lo que está en la posición 0. Y automáticamente hace así. Y ejecutamos otro read y se va a levantar esto. Por supuesto, se va a pisar lo que está acá, ¿no? Con el nuevo contenido. Y automáticamente hace esto. O sea que nosotros no tenemos que mover manualmente el puntero cuando estamos trabajando con lecturas o escrituras, porque cada lectura, o después de cada lectura o cada escritura, el puntero se mueve una posición solito hacia la derecha. Eso implica que cuando nosotros
hacemos una búsqueda, estamos haciendo read, estamos levantando, comparando, levantando, comparando. Levantamos este dato, estamos buscando a Pedro, por ejemplo. Pedro viene para acá, coincide porque tenemos una variable simple que se llama Pedro, y nos gusta este registro, este es el que estábamos buscando. Tenemos que tener en cuenta que el puntero quedó acá. Entonces, si después a Pedro le actualizamos una medalla, le ponemos 4, y queremos grabar, si ejecutamos el RAID así como está, lo va a grabar acá, porque acá está apuntando el puntero. Entonces lo que tenemos que hacer es volver una posición para atrás y después hacer el RAID. Esas son cuestiones que hay que ir teniendo en cuenta cuando van trabajando con archivos. Porque después de hacer un RAID o después de hacer un read, se mueve solito el puntero hacia la derecha, hacia una posición más, y eso me permite que yo con un for, por ejemplo, pueda hacer, y un read adentro, el barrido secuencial de un archivo, sin necesidad de estar moviendo el puntero uno a uno. ¿Hasta acá? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Cómo hacemos? Supongamos que nosotros hacemos un reset o un rewrite y estamos en la posición 0 del archivo, pero queremos posicionarnos acá, en el registro 3, para grabar un nuevo. Nosotros cargamos, por ejemplo, 3 participantes, cerramos el programa, cerramos el archivo, venimos al otro día, y hay un nuevo participante que queremos cargar sus datos, pero no podemos cargar acá, porque siempre que terminamos de levantar el programa, hacemos un reset, por ejemplo, el rewrite ya no se va a ejecutar más, si no perderíamos todos los datos, el puntero va a estar acá. La variable va a estar apuntando al 0. Pero yo quiero crear una nueva persona, a Pepe, y esos datos los quiero grabar acá. En el nuevo registro, en el último, a continuación del último cargado. ¿Qué funciones conocen o que se las mencionó Claudia que nos podrían ayudar a hacer ese trabajo? El write, el próximo write de esta variable, yo quiero que venga y haga esto. Grabe acá. No acá, producto de comenzar de nuevo con el programa a un día posterior a la carga. Que con esto no lo podemos hacer, ¿no? ¿Cómo hacemos para pararnos acá? Yo quiero que el puntero, el archivo, apunte acá. Con el sec. Y claro, y vas a... Sí, esta función... Vas a falsize. Ahí está, bárbaro. Son 2, entonces, en realidad necesitamos. Claro. Existe el SIG, existe el file size, que es el tamaño del archivo. Son todas funciones, ¿no? Todas estas. Assign, rewrite, reset, el read, el write, que son las que vemos viendo. El SIG, el file size. Hay otro, así no me olvido de mencionársela. El file post. Y hay otro más que se puede usar también, que se llama endNoteFile, al revés, que es fin de archivo. Tiene otra función más. Y creo que con esta ya pueden hacer lo que quieran. ¿Cómo funciona este? El SIG lo que hace es un acceso directo. Yo me puedo posicionar donde quiera en el archivo. Y tiene 2 parámetros. Siempre van a ver que esa variable de tipo archivo, la que yo creé y que me hace referencia a toda esta estructura de datos, va a aparecer siempre en todas las funciones, como mínimo, ¿no? Después puedo tener acá solamente esta, pero después puedo tener otros parámetros, como esta variable de registro o esta cadena donde tengo la ruta y el nombre. El SIG también tiene 2 parámetros. Siempre la variable de archivos, porque si no, no sabe sobre qué archivo quiero trabajar. Acuérdense que puedo tener varios .dat en mi programa. Y el segundo parámetro que necesita el SIG, ¿qué será? Digo, en este archivo, pero este sabe posicionarse, o sea, sabe mover esta flechita. Sabe hacer esto. Pero ¿qué tipo de parámetro necesita? Acá, como segundo parámetro. En general, la posición donde se va a parar. la posición, que es un número entero, exactamente. El SIG necesita 2 parámetros, es decir, sobre qué archivo, si no, no sabe, pobre, y a dónde.
y esta posición tiene que ser un número entero. Entonces, si yo le hago seek 0, por ejemplo, es equivalente a un reset prácticamente, ¿no? Porque el reset hace eso, se pone acá en el registro 0. Si le hago seek 1, el puntero está apuntando acá. Ahora, por supuesto que nosotros no podemos llevar el control y llevándolo de a uno a estos números. También teniendo en cuenta que después de cada read o de cada write, el movimiento es automático. O sea, se mueve solito, no tengo que ir haciéndolo yo con un seek, sino que el read y el write leen todos estos datos, por ejemplo el read, los sube a la memoria y el puntero se mueve solo. Entonces acá, en general, hacemos uso de otro tipo de funciones o de alguna variable. Por ejemplo, si yo me quiero ir a parar a este nuevo archivo, ustedes me habían dicho de usar el file size. El file size es otra función. Este tiene un solo parámetro, como mínimo, y es la variable de tipo archivo. Y si le digo file size medallero, ¿qué me va a devolver? El tamaño del archivo. Estando así el archivo, ¿no? Así con este ejemplo. Lo que me devuelve es un número entero, que es el tamaño del archivo. O sea, ¿cuántos registros hay cargados? Si ejecuto en este momento, así como está, con estos tres ejemplos, el file size de medallero, file size medallero hago, y lo muestro. Hago un write line, por ejemplo, y lo muestro por pantalla, el file size medallero. ¿Qué número me va a mostrar? ¿O cuánto devuelve esta función? 3. 3, exactamente. ¿Por qué? Porque hay 3 registros. Aunque los índices van del 0 al 2. Pero no me muestra 2, no me muestra el número de índice máximo, sino que me muestra la cantidad de registros cargados. Como arranca desde 0, el file size vale 3, porque tengo 3 registros. ¿Estamos? Ahora ese número que me devuelve el file size, que es un número 3, yo lo podría usar acá en el SIG. Si me quisiese hacer mover esta variable de tipo archivo, o sea, el medallero, y lo quiero hacer posicionar en la posición 3, ¿qué le podría poner acá como segundo parámetro? Sabiendo que necesita un número entero. Para que vaya acá. Así que yo después puedo grabar un nuevo participante. Y así cada vez que quiero crear un nuevo participante, siempre vaya al último, al siguiente del último grabado. En este caso quiero que se posicione acá, en el puntero con valor 3. El posicionamiento automático lo hace el SIG. Ya le dije sobre qué archivo, por ejemplo, medallero, lo vamos a poner acá. Y en el segundo parámetro, ¿qué le podemos poner? De acuerdo a lo que vimos acá. El file size. O sea, esto. Esto me devuelve 3. Entonces yo puedo hacer así, una función adentro de otra. Esta función, que es el file size, me va a devolver en este momento un número 3, porque es la cantidad de registro del archivo. Pero como los índices empiezan desde 0, yo le digo que se posicione en el archivo medallero en la posición 3. Siempre que ejecuto esto, el efecto que produce es que este puntero, o sea, la variable medallero en este caso, va a ir a un registro nuevo, al siguiente del último creado. Porque esto, al devolverme el tamaño del archivo, que es un número entero, me va a dar un número posterior al último guardado, por el efecto de haber empezado desde el 0 con el índice. ¿Estamos? Si yo ahí ejecuto un write a Pepe, este write va a venir a grabarlo acá, porque el puntero está acá. Ustedes siempre tienen que llevar el control de dónde está el puntero. Si se ejecuta este write y se guarda Pepe, ahora medallero a dónde apunta, después del write, después de haber hecho el seek y después de haber hecho el write. ¿Dónde sé que está?
seguro. ¿Qué opinan? Me posicioné acá con el SIG, grabé estos datos, o sea, esto vino a parar acá, porque esto es lo que estaba en la memoria, con el RAID, en la variable medallero, en la variable de registro BTR medallero, todo lo que tenía cargado lo copió acá. Eso lo hizo el RAID. Y ahora el puntero, ¿a dónde está apuntando? Y hay dos opciones. Ahora ya avanzó, está en el 4, digamos. Acuérdense que tanto el RAID como el READ lo que hacen es avanzar automáticamente. Entonces ahora está acá. Este puntero está acá. El puntero es uno solo, ¿no? O sea que cuando hacemos un reset, el puntero está acá. Si hacemos esto, se va a ir a la última creada. En este caso va a venir para acá. Si hacemos un write, va a grabar y automáticamente hace esto. Por lo tanto, yo puedo volver a cargar esta variable en la memoria, ejecutar un write y lo va a grabar. Y así sucesivamente, de manera iterativa, yo puedo automáticamente ir generando participantes. Cierro el programa, ejecuto va a venir acá, declaro la variable de tipo archivo, la asigno, esto ya va a existir, el punto .dat, no se va a ejecutar el rewrite porque ya existe, si no pierdo todo lo que cargué, se va a ejecutar solo el reset, haciendo esta lógica, y cuando se ejecuta el reset, lo que va a suceder es que el puntero siempre viene para acá. Si ejecuto un read, lo que voy a leer y se va a levantar en la memoria, así como está, va a ser esto. Yo sé que voy a estar leyendo esto. Y automáticamente, después de leerlo, voy a hacer así. El puntero va a hacer así. Entonces, si yo hago un for sucesivo, con un read adentro, la primera lectura va a levantar del registro 0, después del 1, después del 2, después del 3. Siempre pisando en la variable, ¿no? Después yo tengo que ir trabajando con esto y cargando, por ejemplo, un arreglo de registro, o contando o acumulando, porque yo lo voy a ir perdiendo porque se van subiendo y se van pisando. Pero necesito una variable de registro en la memoria RAM para ir haciendo las transferencias. Si quisiese hacer una lectura completa de lo que tengo en el archivo, por ejemplo, estos 4 registros y mostrarlo, un mini listado. Después del reset está acá, ¿no? La variable medallero. Yo tendría que hacer un for desde 0 a 3. O de 1 a 4, ¿no? Yo quiero iterar para meter un read adentro y que lo vaya leyendo. Si hago un for desde 0 a 3, el 0 es una constante, ¿no? ¿Cómo averiguo el número 3 para hacer ese for? O sea, yo quiero hacer así, for, y que va desde de 0 hasta, es lo que ustedes me van a decir, y adentro de este for, yo quiero hacer un read de medallero en este caso, y levantarlo en esta variable, BTR medallero, variable de tipo registro, y después de levantarlo, mostrarlo, ¿no? Hacer, por ejemplo, un write line, y quiero mostrar el contenido acá, de esta variable, para ir listándolo uno por uno. Y ahí ponen el punto nombre, punto país, oro, plata, y así sucesivamente. ¿Cómo me aseguro de que me muestre a Juana, a Pedro, a Luis y a Pepe con sus datos, ¿no? Para que me lo imprima acá por pantalla. La lectura, la primera lectura, producto de un reset, si yo parto de hacer esto,
medallero, va a abrir el archivo y se va a parar acá. El primer read va a levantar todo esto y lo va a poner en esta variable RAM. Y yo ahí la puedo mostrar, porque ya la tengo en la memoria. Ya sé que automáticamente hace esto. Entonces da vuelta el for, el próximo read me va a leer el segundo registro, que está en la posición 1. Se va a pisar estos datos con Pedro y lo voy a mostrar. Y el registro hace automáticamente esto, el puntero, ¿no? Cada read lee y se mueve. Con esto yo podría recorrer secuencialmente el archivo e ir mostrando previa lectura. Pasaje desde un registro hacia una variable de registro y mostrándola. ¿Y hasta dónde debería recorrerlo? Porque si yo llego a hacer un read y el puntero llega acá, me da error. Pues dice, no hay nada acá. Yo tengo que evitar eso. Tengo que leer estos 4. ¿Hasta dónde debería iterar? Por supuesto que ahora tengo 4 registros, pero después alguien entra al menú de carga y me carga 20 participantes más, y esto debería ser capaz de mostrar siempre la cantidad de participantes que haya, sin ejecutar nunca un read cuando no hay registro cargado. Falta esto, ¿no? ¿Qué le ponemos acá? El file size. Y ahí me va a dar error. Porque ¿qué me va a dar el file size? Vamos a copiarlo. Así como está ahora. Va a venir bien, va a mostrar 1, 2, pero me va a querer intentar leer. Uy, salió el sol. El file size -1 sería, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque el file size es el tamaño del archivo. En este caso me sirve. Calza justo para el SIG, ¿no? Porque en este caso me va a dar 4 el file size, ¿no? Porque tengo 4 registros, del 0 al 3. Entonces yo le ejecuto esto y lo que va a hacer es venir para acá y ahí yo podría crear, si estoy creando, dando de alta participantes. Pero si yo los estoy listando, no debería hacer file size porque me va a hacer un for desde el 0 al 4. Entonces va a ejecutar un read, otro read, y lo va a ir mostrando, ¿no? Otro, y este también. Cuando ejecute esta línea, como no hay nada, se rompe. Cuando ustedes estén programando, les va a tocar, les anticipo, el tercer trabajo práctico es manipulación todo de archivos, y van a estar ejecutando el programa y de golpe se les cerró. Y desapareció la ventanita negra y no hay más. Es porque están haciendo esto, normalmente, ¿no? Y van a empezar a escribir WhatsApp y todo eso. O mandar mail, mensajería interna, se me cierra, y es por esto. Es porque están haciendo una lectura en una posición inválida, o sea, una posición que no existe. Entonces, como el file size me devuelve el tamaño del archivo, pero siempre el índice arranca de 0, para crear nuevos registros, está bien hacer esto. Pero para, supongamos, recorrer y hacer un barrido secuencial, es así. El tamaño del archivo, que en este caso es 4, menos 1. Entonces yo voy a hacer un for de 0 a 3. Podrían hacer, si no van a usar el i adentro, pueden hacer esto si quieren, de 1 al file size. Y hacen un for de 1 a 4, pero va a iterar 4 veces. ¿Dónde va a ser el primer read? Y el primer read lo va a hacer acá, en la posición 0, porque ahí está apuntando por el reset. Pero yo voy a iterar 4 veces. Así, así y así. Después de iterar 4 veces se va. Para que me coincida el i con el número del registro, por si en algún momento lo quieren usar, les convendría hacer esto. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Sí. Bueno. Y el file post lo que me devuelve es la posición actual. Tiene un solo parámetro, medallero en este caso, o sea, siempre la variable de tipo archivo. Yo cuando les pongo BA es la variable de tipo archivo, que en este ejemplo, en este caso se llama medallero. Pero si no, depende del archivo con el que estén trabajando. Me devuelve la posición actual. O sea, si yo hago un reset y después ejecuto y muestro el contenido de file post, es un número entero, como el file size, pero en este caso va a ser 0, si está después de un reset. Si hago un seek
y me voy hago el SIG de medallero, file size medallero, el puntero se va a ir acá. Y hago un file post y vale 4. O sea, siempre el file post es la posición actual donde está el puntero. Con esto me entero, con este número entero, me entero, un versito salió, dónde está el puntero apuntando. ¿Cuándo usamos esto? Cuando nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un recorrido, un barrido secuencial, y estamos buscando a un deportista. Entonces empezamos con un reset, no es con un for, obviamente, sino que es con un repeat o un while. Mientras sea distinto el nombre que estoy buscando de lo que voy leyendo, entonces voy ejecutando un read, lo levanto a la memoria y comparo. Leo el primero y dice Juan, es Luis, estoy buscando a Luis, ¿no? Leo Juan acá arriba y me dice que no. Vuelvo a hacer otro read. El read siempre se mueve solito el puntero. Levanto todos estos datos y me dice que no, Pedro no es Luis. El puntero ya está acá. Vuelvo a hacer otro read, levanto estos datos a la memoria, producto de ese read, está acá, y lo estoy comparando con una variable que me están pidiendo, están buscando a Luis. Tengo buscando a Nemo, o al soldado Ryan, acá es buscando a Luis. Coincide. Cuando coincide, yo le quiero, por ejemplo, sacar las medallas, porque lo suspendieron a Luis, y no quiero que tenga más estas medallas, sino que está por doping, lo suspendieron, y se las queremos poner todas en 0. Entonces, ¿qué hacemos? En la memoria RAM, a btr medallero.oro le asignamos un 0, a punto plata le asignamos un 0, y a punto bronce un 0. ¿Sí? Como hicimos hasta ahora. Pero después quiero todo esto que está en la memoria RAM, ponerlo acá. Porque por bloque se graba. Esto no lo tocamos, pero sí le cambiamos esto. Si yo ejecuto un write, ¿a dónde va a venir a parar esta estructura? Este registro. ¿En qué posición? Después de haberlo encontrado y haber levantado, producto de un read, a la memoria, coincide Luis, le ponemos en 0 y después hago un write. Esto que viene acá, ¿a dónde lo vamos a ir a parar? A poner. La próxima posición. Va a venir a Pepe lo bola. Y va a haber 2 Luis. El que estaba antes y el nuevo. Y eso sería un lindo despelote que nos va a quedar ahí adentro de información, ¿no? ¿Por qué? Porque el último read que yo hice levantó estos datos, los subió a la memoria, a la variable de tipo registro, pero siempre acuérdense que el puntero hace esto. Para una lectura secuencial está bueno, que se vaya moviendo solo, o para una creación de un participante tras otro en un proceso de inscripción, así no nos tenemos que mover manualmente. Pero cuando estamos haciendo una búsqueda y una modificación, en este caso, hay que tener en cuenta que si hacemos un write inmediatamente, el puntero ya está pasado en 1. Vamos a hacer. Entonces lo que tenemos que hacer, producto del último read, que yo levanté los datos a la memoria, cambié los datos en la memoria RAM, pero quiero que se guarden acá. ¿Qué es lo que hay que hacer antes de grabar? Antes de grabar y meter todos estos datos en el registro. En el archivo, mejor dicho. Si estoy pasado en 1. Seguro que sé que estoy pasado en 1 porque cuando lo encontré fue producto del último read. Y fue el que me llevó todos estos datos a la memoria. Y hubo coincidencia, no volví a hacer otro read, obviamente, pero yo ya sé que el read me pone el puntero a una posición después de haber leído los datos. Entonces, ¿qué hay que hacer con la flechita esta? Acá en el Excel, ¿qué tengo que hacer? Una posición anterior. Tengo que hacer así. Para que esto que está acá, cuando ejecute un write, venga y sobre el registro de Luis, que yo conservé estos datos, me cambie en realidad esto. Pero siempre es como un bloque completo. ¿Cómo hago para volver a una posición anterior? Ahí es donde usamos el file post. En combinación con el SIG. Entonces, para que ya sabemos cómo es el file post, con esto me voy al final. Normalmente en un proceso de alta. El alta es cuando estoy incorporando información.
si hago esto mismo, pero no con un file size, sino que lo que hago es un file post del archivo medallero. Siempre cada función tiene como mínimo la variable de tipo archivo. Este file post que está acá adentro, el SIG, necesita sobre qué archivo vamos a trabajar y un número entero. Si ejecuto esto así como está, después del último read, que está acá, el file post, ¿cuánto me devuelve? Este número entero. En este ejemplo, ¿no? Yo leí Luis, subí todo a memoria, con sus medallas, como tenía, no sé, me acuerdo, era 4, 9, 2, me lo subió, el puntero se movió, y ejecuto así como está el file post. Esta parte, ¿cuánto me daría? Que me es la posición actual del archivo, y es un número entero. ¿Cuánto me devolvería? ¿En qué posición está la flechita? En 3. En 3. Entonces me devuelve un 3. Si yo hago eso, no hago nada. O sea, le digo, quédate donde estás. Pero yo quiero hacer esto. Entonces, ¿qué debería ejecutar para que vuelva un registro para atrás antes de hacer el write? O sea, antes de, por supuesto, pedir los datos nuevos y antes de hacer la transferencia para que me lo grabe acá. Sabiendo que me pasé en 1. Esto no. ¿Qué tengo que hacer? Para que retroceda 1. Quiero que se ubique en la 2. O si estuviese en la 1, quiero que se ubique en la 0. O si estuviese en la 7, quiero que se ubique en la 6. El SIG necesita el archivo y un número entero. Pero a este no me alcanza. ¿Qué le tengo que hacer a esto? Restarle 1. Entonces le hacemos -1. Ese es el típico posicionamiento de un registro anterior. Es decir, en este archivo anda donde estés, 1 para atrás. Donde estés es esto. Y 1 para atrás es -1. Por supuesto que esto es una expresión aritmética. Si esto me devuelve un número entero, le resto 1, esto sigue siendo entero. Lo que voy a hacer es que me dé una posición para atrás. ¿Estamos? Y ahí sí puedo ejecutar el write para que haga esto. Todo este bloque de código lo pongo acá. Si no, se lo estaría pisando a otra persona y desaparece la persona directamente, ese participante. Me quedaría doble. Y el último es una función que también necesita la variable de archivo. Es una función booleana. Y lo que me devuelve esto es un true o un false. False. ¿Qué significa? Que cuando yo ejecuto esto, si me devuelve falso, quiere decir que el puntero anda por acá. Por acá, por acá, por acá, por acá. No es fin de archivo, o sea, tiene algo adentro. Muchas veces lo uso para no hacer esto, por ejemplo. Para no leer en algo que no está. Algo que está vacío, que no tiene datos. Cuando esto me devuelve verdadero, quiere decir que el puntero llegó acá. Entonces no hago read. O sea, muchas veces uno podría hacer while not mientras no sea fin de archivo medallero, por ejemplo, ¿no? Entonces hago un reset. Son distintas maneras de hacerlo. Va a estar acá. Me va a preguntar, ¿es fin de archivo? Me va a decir que no. Entonces, como no es fin de archivo, o sea, no es falso, es verdadero, el while me va a dar verdadero, leo, lo muestro, pero ya, producto de la lectura, hizo así. Como no es fin de archivo, voy a leer y mostrar, pero ya estoy acá. Como no es fin de archivo, leo y muestro, y se movió para acá. Leo y muestro pero se movió para acá, después de este read. Y ahí pregunta, ¿es fin de archivo? Y me dice que sí, que es fin de archivo. Como no es verdadero, es falso, y se va. Entonces, de esta manera también yo puedo ir haciendo un proceso iterativo
y darme cuenta que en algún momento, producto del último read, ya me pasé y no hay nada acá. Entonces el enode file va a pasar a ser verdadero y yo lo tengo que frenar para no hacer nunca una lectura, o en este caso, sobre un archivo vacío, un registro vacío. Bueno, estas son las funciones básicas y las que van a usar de declarar una variable de tipo archivo, hacer el assign, el rewrite o el reset, esto una sola vez como lo que vemos acá, para que se ejecute el rewrite y lo cree por primera vez, porque si lo vuelvo a ejecutar lo vuela, desaparece. Y después sí, trabajando con read, con write, el seek para ir al final, acá, a veces me interesa venir acá porque voy a grabar uno nuevo, o venirme una posición para atrás, porque encontré algo dentro de producto de una lectura, pero quiero retroceder para modificarle algún valor y hacer el write ahí. Y si no, el enode file. Tanto el file side como el file post muchas veces lo van a encontrar adentro del seek, como un segundo parámetro. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a verlo en este ejemplo. Acá vimos, arrancamos así. El objetivo de esto es declarar una variable medallero que sea de tipo archivo, y ese archivo adentro, el formato que va a tener es todos estos campos. Y entonces lo tengo que hacer el assign de esa variable de tipo archivo y que me lo haga en esta carpeta con el punto .dat, desactivo los mensajes de error, hago un reset, si me llega a dar error, que significa que esta variable interna dio 2, entonces ejecuto el rewrite. Si no, no, solamente el reset, porque quiere decir que ya vengo trabajando con el archivo desde la segunda ejecución en adelante. Una vez que pasa esto, ya tengo la variable de archivo creada, está el archivo creado y está apuntando a la posición 0 al registro 0 del archivo. Eso me da toda esta primera parte. Y ahí lo que ya veníamos viendo hasta ahora, ¿no? Hacemos un menú, mostramos las opciones del menú, y yo puedo cargar o listar medallas de un país o listar los deportistas inscriptos. Acá hay uno nuevo, uno que falta, este es más fácil, es el close. El close necesita también un solo parámetro, la variable de tipo archivo, y lo que hace es cerrar el archivo. Así como el reset lo deja abierto para que yo pueda hacer todo este trabajo, el close cierra el punto .dat. O sea, el punto .dat que está acá lo cierra para que no quede abierto y después en algún momento se rompe ese archivo si no le hago un cierre lógico. Eso es nada más. Y se hace normalmente al final. Cuando termino el programa lo cierro. Lo cierro al archivo, ¿no? A toda esta información. No es que desaparece el archivo, el punto .dat, sino que el sistema operativo no lo tiene disponible para manipular el contenido. Cuando vuelvo a ejecutar el programa, el reset lo abre y se posiciona acá. Hasta que no encuentre un close, yo puedo hacer lo que quiera con ese archivo con todas estas funciones de acá del medio. Y el close lo cierro. Entonces, ¿cómo hacemos para cargar datos? Acuérdense que la carga de datos es, esto del archivo va a estar vacío, la primera vez, pero yo siempre me tengo que ir a posicionar, en el caso de que haya empezado a cargar datos, al último existente, para no pisar la información. Como ustedes hacían una variable contador global, donde iban llevando la fila del arreglo o de la matriz, para no pisar las ciudades o los clientes en el trabajo práctico. Bueno, acá es lo mismo, yo no puedo siempre arrancar a grabar desde cero, hago un reset y después cargo los datos de la variable y hago un write porque va a empezar a grabar desde acá. Entonces, tenemos que tener esta precaución, siempre ir al final y hacer la grabación ahí. ¿Qué pasa si el archivo está vacío? ¿Cuánto me da el file size? No tiene nada. Un 0. Me da 0. Entonces, ¿dónde se va a posicionar? Acá, en la posición 0. Entonces ahí me va a funcionar igual, ¿no? Va a seguir siendo el reset, está apuntando acá, no hay nada, esto está vacío, no podría ser un read porque ahí sí me va a dar un error, pero sí el file size
me va a dar 0. Por lo tanto, va a seguir apuntando acá. Cuando yo haga un read, va a grabar el primer participante en la posición 0. Si empiezo a grabar y tengo todos estos datos, cuando vuelva al procedimiento de carga y ejecute esta línea, me va a dar el file size un 4. Entonces se va a venir y se va a parar acá. Y ya va a estar preparado para una nueva carga. Y así sucesivamente. Entonces, en el procedimiento de carga, vamos a mirarlo por acá, lo que yo tengo que hacer es esto. Porque ya el reset inicial siempre se ejecutó acá, ¿no? Ya está abierto y está apuntando a 0, al comienzo del programa. Entonces, el procedimiento de carga lo que hace es lo que vimos recién. Si el archivo está vacío, se va a seguir en la posición 0, apuntando a ello. Si llega a tener 3 registros, en la posición 0, 1 y 2, esto me va a poner 3 y se va a ir al registro 3 para cargar el cuarto participante. O sea que esto es importante, no poner un reset solito acá, porque si no, cada vez que grabe va a empezar a grabar desde el primero y voy perdiendo todo lo que cargué antes. ¿Qué tengo que hacer? Cargar en esta variable, esta es una variable de tipo registro. ¿Ven que el tipo deportista es esto? Si yo declaro una variable local de tipo registro, en deportista.nombre, deportista.país, en RD, mejor dicho, no deportista, el tipo de datos, rd.país.oro, plata y bronce, voy cargando, con los readline que ustedes conocen hasta ahora, esta variable. Acá voy cargando esa variable. Y está en la memoria RAM. Hasta acá. Una vez que yo cargué la variable de registro en la memoria RAM, puedo hacer el write. Esto no es un mensaje en la pantalla porque tiene 2 parámetros. Entonces ahí se distinguen ustedes un write o un write line en pantalla de un write de archivo. Y como ya saben, todas las funciones de archivo, como mínimo, tienen la variable de tipo archivo y en este caso una variable de registro. ¿A dónde se va a guardar la primera vez que yo ejecute el programa y la primera vez que entra el procedimiento de carga? En el registro 0. Y después de hacer esta grabación, ¿a dónde está apuntando Medallero? Acá, en la línea 51, ¿dónde estoy seguro? Si es la primera vez que ejecuté el programa, ¿a dónde está apuntando Medallero? ¿En qué registro? ¿Cómo, profe? ¿A dónde está apuntando Medallero? En la línea 55. ¿A qué registro? Si acabo de grabar. Suponiendo que es la primera vez que ejecuto el programa. En la historia de la ejecución del programa, la primera vez que se ejecuta. Si acaba de grabar, estaría en la posición 1, digamos, que sería la segunda 1, posición. exactamente, porque los archivos empiezan en la 0. Si es la primera vez que lo ejecuto, va a estar en la 1. Entonces doy vuelta, y como esto ya ustedes ya lo saben, no quiero seguir cargando nombres, o sea, participantes. Cargué el nombre, el país, oro, plata, bronce, y vuelvo a grabar. ¿A dónde lo va a grabar? Acá. Porque se movió 1 el puntero. Estaba acá en la 0, grabó y se pasó a la 1. Termina de grabar el segundo y el puntero ya está acá, esperando otro write. Excepto que yo le diga, no hay más participantes. Supongamos que cargué 2 participantes, Juan y Pedro, salgo del programa, el puntero estaba acá, ¿no? Estaba apuntando producto del último write a la posición 2, para cargar el tercer participante. Pero si yo cierro el programa, vengo mañana, abro, entro al menú, se ejecuta todo esto, no voy a hacer rewrite porque ya detectó que ya existe, lo abrió el archivo, quiero seguir cargando participantes, viene para acá, y esto ¿a dónde se va a posicionar? En este ciclo.
habiendo ya cargado 2 participantes el día anterior, ¿no? ¿Cuánto vale el file size? Si cargaste 2 participantes, Sí, 1. y pero si cargué 2, ¿cómo vale el 1? No, 2 entonces. ¿Cuál es el tamaño del archivo? ¿Cuántos registros tengo si yo cargué 2 participantes? Si están cargados Juan y Pedro, ¿cuántos registros hay? 2. 2. Entonces el file size me da 2. ¿Y a dónde va a ir el puntero? ¿A qué posición? ¿A qué registro? Sabiendo que hay 2 registros cargados. ¿Cuánto vale el file size? Me dijeron 2. Por lo tanto, el puntero ¿a dónde va a apuntar? ¿A qué registro? El registro 2. Que sería el tercer lugar. No es tan complicado, ¿no? Va a venir para acá. Esto va a estar vacío. Pero eso me va a permitir que en el registro número 2, en la posición número 2, que va a ser el tercer registro, porque siempre arrancamos de 0, voy a estar preparado para cargar un nuevo participante, no pisando lo anterior. Cargo los datos y cuando hago este write, va a apuntar y se va a grabar acá, en la posición 2, número 2, que es el tercer registro del archivo. Y sigo cargando y así en la 4. Cuando vuelva a ejecutar y ya cargué, supongamos, estos 4 participantes, y vuelvo a ejecutar el programa al otro día, ¿a dónde se va a posicionar el archivo medallero? Teniendo estos 4 participantes cargados. Cuando hago el reset va a estar acá. Pero cuando hago el seek, ¿a dónde va a ir? A la posición 4. Va a ser así. Porque va a contar y va a decir, tengo 4 registros. 0, 1, 2 y 3. O sea, son 4. Entonces se va a parar acá. Y cuando vuelva a grabar, así sucesivamente lo voy grabando. Y nunca voy a perder información. Ahora, si yo quiero listar a los deportistas, a todos los que tengo cargado, a este, a este, a este y a este, podemos hacer este mecanismo, un while not end of file, o como vemos acá, podemos hacer un for que vaya desde 1 hasta el tamaño del archivo, o como vimos antes, desde 0 hasta el tamaño del archivo menos 1. Y vamos haciendo un read y un write. El read, para levantar el registro, ¿no? Acá hay un reset. Estamos parándonos. El reset lo que hace es hacer esto. Es lo mismo que un seek 0. A partir de ahí hago un for de 0 al tamaño, o sea, de 0 al tamaño menos 1, que sería 3, y voy haciendo un read del archivo y voy mostrando. Pero primero lo tengo que ordenar. O sea que esto no lo debería mostrar tal cual está, porque lo tengo que ordenar alfabéticamente. ¿Cómo harían para ordenar el archivo ese? Por criterio, por nombre, obviamente. Ordenar alfabéticamente por nombre. Primero debería mostrar Juan, después Luis, después Pedro y después Pepe. Si quisiese intercambiar los registros acá también. O sea que vamos a poder hacer un ordenamiento, no solamente búsqueda, sino también ordenamiento de archivo. ¿Qué método conocen para ordenar ustedes? Falso burbuja. El falso burbuja, exacto. Y entonces, ¿qué hacen? Se paran acá y lo tienen que comparar con todos estos, y el que llega a ser más chico, lo intercambio. O sea que voy a comparar Juan con Pedro, y este no lo voy a intercambiar porque este es más chiquito. Pero cuando lo intercambio con Luis, esto lo tengo que poner para acá. Y este para acá. No. Juan queda igual. Luis. Cuando llegue acá, Pedro por Luis. ¿Sí?
Este viene para acá y este para acá. ¿Cómo hacemos para hacer el intercambio? ¿Cómo se les ocurre? Con 2 for. 2 for, ¿sí? Para recorrer todo esto. ¿Y los for hasta dónde lo recorrerían? De 0 Acá. a file size menos 2 y de la variable anterior sería Posterior, ¿no? sí, hasta file size menos 1. ¿Por qué file size menos 2 y menos 1? O sea, se tendría que hacer un for de 0 a 2 y después adentro del valor de i, en este caso, porque cuando i vale 0, desde 1 a 3, ¿no? Porque quiero comparar este con todos. Cuando estoy acá, con los que quedan. Cuando estoy acá, con este. Y después ya nada más, ¿no? Porque voy a comparar el último. El file size me da, en esta estructura de archivo, ¿qué número? Así como está el archivo. 4. 4, ¿eh? Porque hay 4 registros, del 0 al 3. Pero yo no debería hacer nada con el 4. Entonces yo tendría que ir desde acá hasta acá. Por eso, en lo que me dice file size menos 2. Y cada una de estas iteraciones de este for grande la tendría que comparar con el que sigue, pero siempre hasta el file size menos 1. No hasta el file size porque van a querer comparar algo de acá y le va a volar el programa. Por eso, el ordenamiento del archivo, cuando hacen un falso burbuja, van a tener siempre esta estructura. Desde el file size del archivo, siempre, en este caso el único que tenemos, menos 2, y el adentro, el for de adentro, este iba de 0 hasta el menos 2, porque en esta posición file size menos 0 no hay nada. El último registro está en el file size menos 1, pero yo quiero llegar hasta el penúltimo registro. Y adentro el otro for, que va desde i más 1, como el método de falso burbuja, hasta el último registro cargado, que es esto. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo comparo cuando el i vale 0, el j vale 1, ¿no? 0 más 1, 1. Necesito comparar este respecto de este. ¿Cómo los comparo? Están adentro del archivo, obviamente, ¿no? ¿Qué hay que hacer para poder compararlos y ver su contenido? ¿Qué Lo haría? cargo en la RAM, en una read. variable que sea el mismo tipo de registro. Sí, ¿a quién? ¿A Juan, a Pedro o a los dos? A los dos. A los dos. Entonces necesitamos dos variables. Dos variables de tipo registro. Leer el registro 0 y leer el registro 1. En este caso, si yo estoy con el i valiendo 0 y el j valiendo 1, ¿cómo hago para pararme en el registro 0 y leerlo? Y pararme en el registro 1 y leerlo. ¿Qué funciones usarían de estas que están acá? Si me quiero parar en el registro 0, porque después el foro va evolucionando, ¿no? Un seek en la posición de la variable de cada for. Exactamente. Haríamos sig medallero y eso me va a asegurar que voy a estar parado acá. Y si hago sig medallero j, voy a estar parado acá. Por supuesto que cuando hago sig medallero i, tengo que hacer un read. Aunque después del read se mueve el puntero, pero después estaría comparando este con este, por ejemplo, entonces no necesariamente va a ser el siguiente. Entonces me conviene hacer un sig del archivo en la posición i, que es la del for, hacer un read y levantarlo a una variable de registro. Hago otro sig en la posición j, entonces se va a parar en la que yo quiero que se ubique, y ahí hago otro read. Y de esa manera tengo en dos variables auxiliares de tipo registro, levantados los dos registros que quiero comparar. Por eso necesitan, en este caso, más allá de las variables i y j del for,
dos variables de registro. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto las clases pasadas la variable de registro? Son muy útiles, no necesariamente el arreglo de registro. Acá son las variables de registro. Entonces, como tengo estos dos for, hago la variable i, lo leo, porque sé que estoy parado ahí, y cargo una de las variables de registro. Hago el otro SIC en la posición J y leo la otra variable de registro, siempre el mismo archivo. Una vez que leí, tengo llenas estas dos variables. Profe, Ahí sí puedo comparar el punto nombre de una variable respecto al punto nombre de la otra. Empiezo a comparar este con este, o este con este, o este con este, depende de la comparación que haga en el método de falso burbuja. Si el nombre que está en la posición I es mayor que el que está en la J, como quiero hacer un orden ascendente, los tengo que cambiar. ¿Cómo hacemos para cambiar? Y el mismo criterio. Me vuelvo a posicionar en la posición I, pero copio la variable J, la que leí acá. Me voy para la posición J y copio la variable I. Entonces, con los SIC y los read, lleno las dos variables con las que voy a comparar, y con los SIC y los write, grabo, pero intercambiando las posiciones. Esa sería la manera de implementar el método de falso burbuja en un archivo para ordenar de manera ascendente por el campo nombre de los que yo tenga guardados acá. profe, una duda. Sí. ¿No sería más eficiente si, viste que tenés que hacer un SIC en la posición del primer for? ¿No sería más fácil ponerlo entre los dos for para que solamente se lea una vez cada vez que se hace ese for? Exactamente. Esto que está acá, muy bien. Esto que está acá, se puede poner acá. Bueno, lo vamos a probar de las dos maneras, porque yo siempre el i está congelado, ¿no? Por el funcionamiento del método, ¿no? Yo me paro acá, con que lo lea ahí una sola vez, después lo que voy variando es la comparación con todos estos. Si llega a haber alguno menor, lo cambio. Y después sí vuelvo a comparar con el resto. Pero para no leerlo tantas veces como registro menos un archivo, menos un registro tenga el archivo, lo podría hacer una única vez en cada iteración. Tendría menos acceso al archivo. Sería más eficiente el algoritmo. Igual no sé si funcionaría, profe, igual. Porque si ¿Eso se sería un cambia uno. intercambio? Lo Por decirlo que mismo. pasa es que cuando haces el intercambio acá, sí, no No funcionaría. Tiene que leer todo de nuevo. No va a funcionar. No, porque el intercambio se va haciendo. No, pero si cambian el segundo y después en el cuarto encuentra otro No, menor. pero bueno, fue no. una buena idea. Se nota que ya lo entendiste el tema, ¿no? Pero bueno, no funciona. Pero era para probar, era para hacer una buena prueba. Bueno, ya que estábamos a probarlo. Porque de hecho, fíjense que acá, en el disco C, en esta carpeta no hay nada. Entonces vamos a ejecutarlo por primera vez. Yo no sé si estuve toqueteando el código acá. No, me parece que lo tengo abierto en algún lado. No. Ahí está. Ya son cuestiones del Pascal nada más. Entonces, cuando yo lo ejecute, el programa va a venir para acá. Y esto es lo primero que va a hacer. Y después me va a aparecer el menú, ¿no? El menú de opciones. Entonces vamos a hacer así. Fíjense que acá no hay nada. Parece un arte de magia, ¿no? Un truco de magia. Vamos a ejecutarlo. Ya apareció el menú, pero ya se ejecutó esta parte. Entonces, si yo viniese y supuestamente iba a refrescar, pero no, ya apareció. Ahí está el medallero.dat. Esto lo hizo el rewrite. Por supuesto está vacío, esto adentro no tiene nada. Tiene 0 KB, pero ya existe el archivo y ya está el puntero apuntando a la posición 0. Si yo le doy, por ejemplo, el 3 listado de deportistas, ¿qué me debería mostrar? Por supuesto que no hay nada, ¿no? Pero no se debería pinchar, porque esto está vacío y no debería venir y hacer un read acá, directo, y me mando, porque se me va a pinchar el programa. Entonces, para eso,
tienen que tener la precaución de, por ejemplo, hacer esto. Ustedes resetean el archivo, el reset hace que se ponen en el SIG 0 y pueden hacer esta pregunta. EOF medallero. ¿Esto qué me va a decir? Si estoy en el final del archivo. Si me dice que sí, quiere decir que esto está vacío, porque acá no hay nada, y mucho menos después, ¿no? O sea que estoy en el fin del archivo apuntando al registro 0. Eso significa archivo vacío. Por lo tanto, le tengo que decir que, bueno, no hay deportista y no hago nada y me voy. Hasta que no tenga registro, yo no puedo hacer esto. Este es el producto de alguna de las fallas que se producen cuando estoy intentando manipular archivos. Por ejemplo, leer algo cuando no existe. Se lo podría controlar de esta manera. Eso lo que va a hacer es que si yo acá llego a poner la opción 3, ahí salió este mensaje porque el ENODFile es true. O sea, se activó eso. Lo mismo con la 2, ¿no? La misma lógica. Pero si pongo la 1, ahí sí me va a pedir todos los datos y lo va a grabar en el primer registro. Vamos a copiar eso que está acá, que es Juan, Perú 11. Vamos a poner a Juan de Perú, que ganó una de cada uno. Y Pedro, me parece que era, de Argentina, y este ganó más. Si lo cortamos ahí cargamos registro 0, registro 1. Si yo me voy y listamos los deportistas, los tendría que ordenar y mostrar. Bueno, acá ya estaban ordenados con sus datos. Pero si supongamos que cerramos el programa, ¿no? Acá ejecutamos el 4 me va a ejecutar el close. Eso no me tengo que olvidar. Acá ya tienen algo para poner cuando salen, que por lo menos los close pueden llamar a un procedimiento y si tienen muchos archivos ponen todos los close de cada uno. Quedó el medallero.dat, sigue estando ahí, no desaparece. Nada más que ahora ya tiene 2 registros cargados, en la posición 0 y en la posición 1. Si yo vuelvo a entrar al programa, no debería ejecutarse, por supuesto, el rewrite. Lo ejecutamos. Acá sigue con el 1, no con el 0, pues si me pone un 0 acá, significa que no anduvo eso y el rewrite me voló todos los datos. Pero si miramos los deportistas, tiene que seguir estando, ¿no? Porque están cargados, el archivo sigue cargado. Y cuando voy al alta, ahí me va a detectar el file size, ya me va a decir que es 2, porque tiene 2 deportistas creados, entonces va a intentar en el registro 2, que sería el tercer deportista, cargar lo nuevo que yo le voy a pasar. En este caso sería Luis, por ejemplo, también de Argentina, que ganó un montón de medallas. Pero este es el que tenía el doping, por eso anduvo también. Y el otro que era Pepe, me parece. Vamos a poner el Perú. Y no, este no ganó nada. Bueno, le vamos a dar una de bronce. Entonces, si miramos el 3, se fue agregando nuevos registros a continuación y a su vez lo ordenó. Ahí estuvo el método de falso burbuja que estábamos viendo. Pero las medallas se corresponden con cada uno. Si miramos el 2, es un listado nada más que con acumuladores, y si ponemos así, ahí están la segunda medalla del segundo deportista. Bueno, está el producto del dopado. Si yo les paso este archivo y se los paso por mail o por WhatsApp o se los copio de un servidor a otro y ustedes tienen el mismo programa, van a poder ver el mismo contenido, siempre que el programa sea el mismo o trabajen con el mismo tipo de récord. O sea, pueden seguir trabajando varias simultáneamente con ese archivo. De hecho, ustedes pueden hacer la entrega y pueden entregar los .dat precargados. Yo me bajo el .pas que ustedes me pasan y los 5 .dat con los datos precargados y va a seguir funcionando con todos los datos que están acá adentro. Lo que no deberían hacer es esto, por ejemplo. Porque no es un archivo de texto. Sino que tienen todo esto cargado. Se puede llegar a ver,
Bueno, queda que se ve medio feo, como el otro. Editar acá con este. Ven que acá están los datos, Juan, Luis, están los numeritos cargados, pero en un formato de archivo de acceso directo, por eso anda el SIC y se pueden mover automáticamente a los registros y demás, pero no lo lleguen a toquetear y manipular porque después no anda más, y ahí lo rompe. Esto en realidad lo que tendría que hacerse es como un backup y se guardaría en otro disco o en algún lado o en la nube, y nosotros deberíamos tener la información resguardada, porque justamente este va almacenando de manera persistente todos los datos, más allá de que cerremos el programa, y a partir de ahí después, por ejemplo, lo podamos ejecutar directamente con el punto .exe, que en algún lado está. A ver. Me debe haber quedado acá como para no tener que hacer tanta búsqueda. No me queda. Bueno. ¿Dónde estaba este? En registros y archivos de videos. Bueno, entonces lo pueden, como les digo, como es compilado, directamente trabajan con el punto .exe y los punto .pas. Y el fuente se lo quedan y entregan los .exe y el .pas. No es que van a hacer un archivo de gestión comercial con Pascal, pero bueno, para que vean cómo se trabajaría. Entonces, este que está acá, que es el que estamos trabajando, se llevan el punto .exe y el punto .pas y empiezan a trabajar directamente con el programa compilado. Y ese va a ir a apuntar a ese lugar y van a tener siempre los datos cargados y los van a poder seguir ampliando las veces que quieran. Y empezaría a tomar forma ya como una especie de sistema conectado a uno o muchos puntos .pas, que el conjunto de puntos .pas de archivos es lo que van a ver más adelante en la carrera, que sería como una base de datos completa. Bueno, ¿listo?